Van los niños. Y antes de entrar en la palabra en esta mañana, yo quiero regalarles el Efesios capítulo 3, los versos 20 y 21. Para que usted lo subraye, lo anote o lo aprenda esta semana. Lo tengo en la nueva versión internacional. Efesios 3, 20 y 21 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para darnos, para bendecirnos, más de lo que nosotros pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. En esta mañana vamos a terminar nuestro estudio que hemos estado llevando este mes, el libro de Josué, y vamos a ir al capítulo final, capítulo 24, Efesios 3, 20 al 21. Y hemos estado hablando acerca de ese momento en la historia del pueblo de Israel cuando ya estaba listo para entrar a la tierra prometida, para que se cumpliera la promesa que Dios les había dado, que los iba a llevar, les había dado a sus antepasados, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, les había dado la promesa que los iba a llevar a esa tierra y que les iba a entregar esa tierra. Y luego nosotros vemos cómo Josué toma el cargo de dirigir al pueblo para entrar y cómo tiene que planificar toda una estrategia para conquistar la tierra. Y antes de entrar quiero hacer un paréntesis para contestar algunas preguntas no algunas, porque estaríamos aquí respondiendo preguntas, pero sí un cuestionamiento que algunos han hecho y probablemente usted también se lo ha hecho, y sobre todo a la luz del conflicto que existe ahora en Israel. Hay toda una corriente, son como dos grupos que se enfrentan con un planteamiento de a quién le pertenece la tierra y a quién le pertenece Israel. Y hay quienes, incluso dentro del mundo cristiano, dicen, pero es que es injusto, Israel no tiene derecho sobre esa tierra. El derecho de Israel sobre esa tierra está dado por Dios desde el Génesis capítulo 12, por un llamado que Dios hace y determina. Y uno dice, pero había gente que vivía, había pueblos que vivían en la tierra que Josué fue a conquistar. Y Dios mandó a que los israelitas acabaran con esos pueblos y los exterminaran y los sacaran. ¿Cómo es posible? Si Dios es un Dios de amor. Y esto causa conflicto en muchas personas e incluso llegan a decir, me gusta el Dios del Nuevo Testamento, pero no el del Antiguo Testamento. Porque encontramos todas estas situaciones que a la luz del 2024 no podemos entender. Porque ese es parte del problema. Nosotros queremos que todo se ajuste al 2024, ¿no? A nuestra época. Sin embargo, recordemos dos cosas. Dios es amor y Dios es justo. Y dentro de la justicia de Dios, Dios no hace nada que sea injusto. No puedes, va en contra de su carácter. Entonces Dios no expulsaría de una tierra o no castigaría a una tierra o a naciones, no lo haría sin sentido, de manera injusta, ni arrebataría a unos, aunque Él es soberano y Él pudiera hacerlo, pero no lo hace sin justicia porque Dios es justo. Es parte de su naturaleza, de su carácter. Y cuando nosotros nos encontramos que el pueblo de Israel llega y va a tomar Canaán y va a despojar a los cananeos, los jebuseos, los fereceos, todos los que usted va a encontrar ahí cuando lee Josué, va a encontrar que hay muchos pueblos que van a ser despojados de esa tierra y va a ser conquistada por los israelitas por promesa de Dios. Pero no es que Dios sea injusto con los cananeos. Durante 400 años, que fue el tiempo
en que Israel estuvo como esclavo en Egipto, Dios le dio oportunidad a los cananeos para arrepentirse. Y es así, Dios da oportunidad. Dios es Dios bueno. Y Dios da oportunidad. Y durante 400 años Él estuvo dando oportunidad a los cananeos y las naciones para que se arrepintieran y se volvieran a Él. Así como hizo con Nínive años más tarde. Dios llamando al arrepentimiento. Pero estas naciones, dice el texto bíblico, no se quisieron volver a Dios. Y llegó un momento en el que Dios le dice a Moisés, camina, te voy a entregar la tierra, porque el pecado de los cananeos ya ha alcanzado su límite. El límite que Dios le había puesto a esas naciones para que se convirtieran, se arrepintieran de sus pecados, había topado. Y entonces venía el juicio de Dios. Por eso nosotros debemos siempre orar por nuestras naciones, para que haya gracia y haya tiempo de arrepentimiento y para que las personas se vuelvan a Dios, porque el juicio de Dios también viene sobre las naciones. Y eso es parte de lo que nosotros no podemos, queremos meter a Dios en nuestra matemática y en nuestra lógica y decir, no, pero que todo el mundo sea libre y todo el mundo viva como quiera y haga como quiera y todo lo demás. Cuando se han descubierto y se han estudiado todos los descubrimientos arqueológicos de esos pueblos, se sabe que eran naciones sanguinarias donde había mucha idolatría con sacrificios humanos, sacrificios de niños, entre otras bellezadas. Entonces nosotros debemos siempre con la fe creyendo, si Dios actúa o permite que algo suceda, es porque Dios es justo. Entonces ahí es parte de nuestra fe el aprender a no dudar y no cuestionar. Cuando Dios encontramos algo en la Escritura que nosotros no entendemos, siempre inclinemos al lado de Dios. Vamos a poner la balanza, Dios es el que tiene razón, no soy yo quien tiene la razón o no son las políticas humanas las que tienen la razón. Y quería hacer este paréntesis antes de comenzar porque es una pregunta y es un cuestionamiento que la gente se hace en esta época, en todas las épocas, pero sobre todo. Josué dice, veíamos la semana pasada, ¿qué tenían que hacer antes de la conquista? Estaban para entrar a Jericó y estaban para comenzar a apropiarse de las tierras y antes de la conquista vemos que se le aparece el Señor a Josué para confirmarle, yo soy el que voy a pelear, yo soy el que va por delante de ustedes, sus batallas son mías. ¿Qué tenían ellos que hacer? Decíamos, tenían que consagrarse, tenían que ver la comunión que tenían con el Señor, ¿sí? Ellos tenían que adorar. Ellos tenían que estar conscientes de la empresa que tenían por delante. Ahora bien, durante el resto del libro, capítulo 6 en adelante, nosotros nos encontramos con el hecho consumándose de las tribus de Israel conquistando las tierras, entrando en las tierras, sometiendo a los enemigos, ocupando ellos las tierras. Y esto fue un proceso que no se dio de un día para otro. Fue un proceso que tomó algunos años. De hecho, cuando Josué muere todavía había algunas partes de la tierra que no habían sido conquistadas. E inclusive cuando nos encontramos con el rey David en el libro de Samuel, que todavía él le toca conquistar Jerusalén y sacar a los jebuseos, que todavía había jebuseos habitando en Jerusalén. Estamos hablando de siglos que tomó el tomar toda la tierra que Dios les había prometido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros? Yo creo que el que hace esto es Josué 20, es Johnny. Josué, no, ni siquiera está Johnny ahí, miren cómo estoy levantando falso. Josué 24, del 1 al 15, vamos a leer y vamos a ver qué pasa entonces después de la conquista. Dice, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo,
Así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Terá, padre de Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero di un hijo, Isaac, y a Isaac di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú entregué las montañas de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí de guerra y ahí me comí algo para variar. A sus pasados y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y sus caballerías. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Quiero hacer un paréntesis aquí para los que no recuerdan. Todo esto está contenido en los libros de Éxodo, Levítico, Números, es la historia del pueblo en el desierto. Y hubo un momento en el que este rey Balac, rey de Moab, contrató a un profeta para que maldijera al pueblo de Israel que estaba en el desierto. Y no pudo maldecirlos. Y lo único que pudo hacer fue bendecir y bendecir y bendecir y bendecir. Y una de las cosas que aprendió el pueblo en ese episodio fue que no hay maldición en contra del pueblo de Dios. Recuérdelo. Nosotros los cristianos no le tenemos miedo a la brujería, ni a los hechiceros, ni a los agoreros, ni a los que levantan falsos y hacen santería, y hacen y dicen y maldicen. No le tengas miedo. No hay adivinación, no hay maldición, no hay brujería en contra de los hijos de Dios. Amén. Entonces, eso recuérdalo, porque de repente hay gente, inclusive creyente, que se asusta porque dice, es que le hicieron brujería, y entonces creyentes que se asustan. No se asuste. Contra usted no hay adivinación y no hay maldición. Usted es libre por la sangre de Cristo y está cubierto por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso es que dice, no quise escuchar, por lo cual Él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes, este es clave en la vida del pueblo de Israel y debe ser clave en nuestras vidas. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié avispas para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo
serviremos al Señor. ¿Lo quieres decir? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Este momento, ¿cuándo ocurre? Este momento es el final de la vida de Josué. Josué ya tenía 110 años. Imagínense. Él tenía entre 85, 90 años cuando llega a conquistar la tierra. Imagínense nosotros, por ahí hay algunos que tienen 30 y tantos y se sienten que ya no tienen fuerza. Imagínense Josué con 85 años conquistando, comandando un ejército. Y él estaba ya al final, les dijo, ya estoy cansado, ya llega mi tiempo, ya él iba a morir. Y él antes de morir, él les da este discurso al pueblo. Él reúne a los líderes, reúne a los cabecillas del pueblo, de las tribus, y les dice, les da este discurso. Y les recuerda, fíjense cómo él hace un recorrido histórico por lo que ellos ya conocían, lo que ellos habían vivido, para llegar a la conclusión de decirles, yo ya me voy, ustedes son libres de hacer, tienen aquí la ley, tienen la palabra de Dios, tienen la tierra que Dios les ha entregado, que Dios ha peleado sus batallas, ustedes decidan qué van a hacer con su relación con Dios. Elijan, siempre es una cuestión de decisión. Elijan si van a servir a esos falsos dioses, van a seguir con la cultura y la rutina de esos falsos dioses o van a servir al Señor. Dice, porque por mi parte, y aquí es que la decisión de servir al Señor y de seguir al Señor es individual. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué aprendemos o qué nosotros podemos aprender de este tiempo después que ya el pueblo había entrado y había conquistado? Lo primero que ellos tenían que saber es que la conquista no había terminado. Tu vida con el Señor o tu caminar con el Señor no llega a su punto máximo o no termina cuando tú le entregaste tu vida a Cristo. Cuando yo le entregué mi vida al Señor. O cuando llegamos a un momento y decimos, bueno, ya me bauticé, por cierto, vamos a hacer bautismos en agua. Ya me bauticé, ya alcancé el punto máximo de mi relación con Dios. No. Bueno, ahora ya aprendí cómo trabajar con niños, terminó ya llegué al punto máximo. O ya me siento que he dejado ciertos pecados atrás y ya no caigo en los mismos pecados, entonces quiere decir que ya yo conquisté. No, nuestra vida en el Señor es una vida de continuo caminar, de continuo aprendizaje, de continua santificación, de continua comunión, desde que le conocemos hasta que el Señor venga. O hasta que nosotros muramos y vayamos a la presencia del Señor. Dice Filipenses capítulo 1, el verso 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso. Ellos habían llegado y estaban en la tierra, como el Señor les dice, les recuerda, llegaron y había casas y había plantaciones, había olivares, tenían todo para comer, tenían cosechas, ya llegaron a cosechar una tierra que estaba sembrada, trabajada. Dice, pero no crean que aquí terminó todo. Ellos todavía tenían que seguir aprendiendo en su caminar con Dios y tenían que hacer un compromiso. Fíjense que cuando uno lee el verso 15 y dice, mi familia y yo serviremos al Señor, uno dice, qué bueno, esta disposición de Josué. Cuando usted lee el verso 16 en adelante, leemos que el pueblo responde a Josué y el pueblo les dice, nosotros vamos a servir al Señor. Nosotros vamos a seguir al Señor. Nosotros no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Y uno dice, qué bueno, qué bien termina el libro de Josué, pero cuando llegas al libro de los jueces, unos añitos después, uno se encuentra con que el pueblo, esa promesa, ese compromiso, lo había olvidado y se había vuelto exactamente aquello que Dios le previno que no hiciera. Ellos se volvieron a los dioses, se volvieron a las prácticas paganas,
se volvieron a vivir en un mundo tanto que terminando el libro de Jueces dice, y en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una anarquía completa, un pueblo que ya no conocía a Dios, que ya no conocía la ley, que solo cuando tenía una gran crisis clamaba a Dios, Dios los ayudaba y volvían, era un círculo vicioso, porque cuando ellos terminaron este momento, no lograron entender que el habitar la tierra no era el fin del camino, era el principio de otro momento de su vida. En tu vida y en la mía, el llegar a ciertos puntos de nuestro caminar con el Señor y que conocemos al Señor, no significa el fin del camino, no significa que ya lo sabemos todo, no significa que tenemos la sabiduría, la capacidad para derrotar al pecado, para dirigir nuestras vidas, para vivir como nosotros queremos y que nos va a ir bien. No, la vida con Dios es una vida permanente, continua y constante, y al pueblo le tocaba aprender eso y a nosotros también. Entonces la conquista no había terminado. ¿Qué es lo que hace Josué? En primer lugar, hablando de parte de Dios, les recuerda lo que hizo Dios. Y hay algunas personas que encuentran repetitivos estos pasajes porque a lo largo de los 5 libros, sobre todo después de Éxodo, nosotros encontramos algunas repeticiones que se le recuerda al pueblo, y Dios te sacó de Egipto, hizo, y a la siguiente generación se le recuerda, y Dios te sacó de Egipto, y uno dice, pero si eso ya lo leí, sobre todo en nuestra generación que queremos que ya, el próximo capítulo. Sin embargo, era importante que existiera un constante recordatorio de lo que Dios había hecho. Nosotros somos buenos para olvidar lo que Dios ha hecho. Uy, cómo somos buenos nosotros. Nosotros olvidamos, Dios me sanó ayer, pero hoy no, se me olvidó. Y ya me siento enfermo y digo, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué Dios, pero si te sanó, no te sanó? ¿Por qué dudas ahora que Dios te puede sanar? Que Dios puede volver a sanarte. O Dios te proveyó un trabajo y algo sucedió y te quedaste sin trabajo. Y dices, me quedé sin trabajo, es que Dios ya no está conmigo. ¿Y es que acaso Dios no me puede dar un trabajo? ¿Y por qué Dios no me ama para darme? Nosotros olvidamos, fíjense, hay una diferencia. Yo les hablo mucho acerca de no vivir en el pasado, lo decíamos la semana pasada. Una cosa es vivir anclado a un pasado y pensar que solo ese pasado o fue bueno o fue malo y que solo ese pasado cuenta en mi vida. No se trata de eso. Se trata de que si yo voy a ir al pasado, voy a recordar al pasado, yo debo elegir recordar lo que ha hecho Dios en mi vida. ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida? Puedes recordar, y si hacemos un recuento, fíjense el recuento que les hace Josué, dice, y ustedes desde Abraham les va recordando todo lo que sucedió. Piensa en tu vida, y si yo pensara en mi vida, yo pudiera decir, bueno, yo, Erika Harris, nací en la Ciudad de México y crecí en la ciudad de Panamá y tuve padres cristianos y comienzo a recordar mi vida y Dios me sanó en tal momento cuando era niña de tal cosa y Dios me guardó de tal situación y Dios me guardó una vez que me crucé de un balcón a otro en un edificio de 3 pisos por fuera y saludaba a la gente de los carros pasando aquí en el Carmen y Dios me salvó de que no me cayera desde allá. O sea, uno va a recordar no con el dolor de lo que viví, de lo que me pasó, sino recordar lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo recuerdo cómo el Señor me llamó y cómo recuerdo cómo el Señor me habló, cómo recuerdo cómo el Señor cuando tenía 12 años me llamó a servirle para siempre y cómo el Señor cuando yo tenía como 15 años que yo andaba living la vida loca, el Señor me llamó utilizando una predicación en Lucas 15 del hijo pródigo. Es recordar lo que yo viví, que soy la heroína de la historia. No, es recordar lo que hizo Dios. ¿Recuerdas tú cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Recuerdas cómo ha sido tu caminar? ¿Cuáles han sido tus dudas, tus dificultades? ¿Cómo el Señor ha estado a tu lado? El pueblo tenía que recordar constantemente
no lo que ellos sentían o no lo que ellos, cómo ellos habían vivenciado, sino recordar lo que Dios había hecho. ¿Por qué es importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Número uno, porque ayuda a aumentar nuestra fe. Cuando sientas que ya no te queda fe porque la vida nos golpea fuerte, comenzar a recordar cómo Dios ha estado contigo, cómo Dios te ha sostenido, cómo Dios ha abierto puertas para ti, cómo Dios ha provisto para tus necesidades cuando no había por dónde suplir, cómo el Señor te ha provisto de una familia. Todo lo que el Señor ha hecho por tu vida debe ayudarte a aumentar tu fe. Porque ¿qué es lo primero que se golpea en nuestra vida cuando nos enfrentamos con las crisis? La fe. La fe, porque la fe del creyente es confiar en Dios y nosotros no vemos a Dios. Es tener la certeza de que Dios, a quien no podemos ver, porque uno dice, es que estoy en la calle y yo confío en que el semáforo lo estoy viendo. Ese semáforo me va a decir cuando se ponga en verde que yo puedo seguir. Y yo me guío, yo confío en el semáforo. Pero ¿cómo puedo confiar en Dios si no lo veo? Eso se llama fe. Confiar en Dios aunque no lo vemos. Tener la certeza de que Él es fiel aunque nosotros no lo veamos y no entendamos cómo pueda pasar. En otras palabras, cuando tu fe es golpeada porque hay situaciones en tu vida que tú no puedes controlar, que no sabes cuándo se van a terminar. Conversaba con alguien que me decía, hace poco me decía, es como estar con el pueblo de Israel en el desierto y dar vueltas y estar en el mismo lugar y regresar al mismo lugar. Y es como estar en un círculo y las cosas como que parecen mejorar y luego vuelve uno al mismo lugar y vuelve uno al mismo lugar. Cuando esto suceda en nuestras vidas, recordemos lo que ha hecho Dios. Y es cuando el salmista en Salmo 103 le dice a su alma, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y obliga a tu alma, obliga a tu corazón y a tu mente a recordar las bendiciones de Dios para tu vida. Y las bendiciones de Dios para nuestra vida no se limitan a mí, Erika Harris, a ti, Hugo Guerrero, a ti, Erika. Las bendiciones de Dios para nuestra vida alcanzan a los nuestros. Y nos gozamos cuando vemos y decimos, mira cómo Dios ha bendecido a mi familia, a mi hermano, a mis sobrinos, cómo Dios ha bendecido a mis tíos por allá que viven en tal lugar, cómo ha bendecido a los hermanos de la iglesia. Recordar lo que Dios ha hecho ayuda a aumentar nuestra fe. Cuando te sientas cercado por las circunstancias, recuerda lo que Dios ha hecho. Es el momento correcto para mirar atrás. Para decir, Dios ya me salvó una vez de una situación parecida, Dios lo puede hacer. Dios no me ha abandonado, no estoy solo, no estoy sola, Dios está conmigo, Dios sigue conmigo. Segundo lugar, recordar lo que ha hecho Dios promueve nuestra gratitud. Promueve nuestra gratitud y todos podemos decir, hola, promueve nuestra gratitud. Y nosotros aprendemos, siempre les digo, hay un proverbio que dice que el ánimo abatido hace decaer el rostro. La persona que tiene un ánimo angustiado se le ve hasta en la cara. Y anda uno por ahí con cara así y decimos en México de perro apaleado. Y anda uno ahí con una cara de tristeza y con un ánimo, hasta la postura del cuerpo cambia y el ánimo angustiado se refleja por fuera, se ve, se nota. Pero también el ánimo agradecido se debe notar. Y fíjense que ser agradecidos no significa ignorar lo que me está pasando o hacer como que nada me está pasando. El ánimo agradecido, nuestra gratitud a Dios, también está sustentado en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hizo. ¿Cuántas veces usted ha ido al Señor y parece sencillo, pero
Cuando usted va a comer y se sienta a comer a la mesa o donde usted coma, porque hay mucha gente que no come en la mesa, no va al comedor a comer, comen en su cuarto, comen en la oficina, comen en cualquier menos en la mesa de comedor. Muchas casas tienen el comedor como adorno, pero bueno. Cuando usted se siente, usted solo o con sus hijos o con su familia, dele gracias a Dios por ese plato de comida. Es lo más básico. A veces ni en esos momentos es como si la comida la proveyera yo. Cuando te levantas en la mañana, dale gracias a Dios porque estás despertando a un nuevo día y es una nueva oportunidad para que Dios te bendiga y bendiga a los tuyos. Y estás respirando y tienes salud y estás vivo, estás viva y puedes cumplir con lo que Dios ha destinado, ha premeditado, ha diseñado para tu vida. Pero no podemos vivir con un ánimo afligido, con un ánimo desanimado, con una aflicción constante y con un sentimiento de ingratitud, no recordamos lo que Dios ha hecho, sino que recuerdo lo que todavía no ha hecho. Y una mente desagradecida, es curioso, hay estudios que se han hecho acerca de la gratitud y que la gente agradecida desarrolla inclusive habilidades y desarrolla condiciones en su sistema inmunológico que la fortalecen y ayuda a desarrollar sus habilidades sociales para comunicarse con otros. Es diferente. ¿Cuántas veces usted se encuentra con alguien que usted ya sabe que viene con esta cara de aquí hasta allá y usted dice, ahí viene, escóndeme? Porque se contagia. Cuando usted viene alguien y solo viene con usted y le dice, yo recuerdo cuando tenía mi consultorio y había algo que yo percibía anímicamente en algunos pacientes. Cuando tenía pacientes que llegaban que están en una depresión de estas terribles y que tenía su hora de terapia conmigo y cuando terminaba la consulta, me quedaba como una sensación como de agotamiento, de tristeza, como que te habían exprimido. Y muchas veces yo tenía que bajaba al estacionamiento, me subía en el carro y me iba a dar vueltas por la ciudad porque luego tenía más pacientes, para como que, y entonces ya regresaba. Imagínense, nosotros como creyentes, si vamos por la vida como si Dios no ha hecho nada en nosotros y con nosotros, si vamos contagiando a la gente con un ánimo de tristeza, de aflicción, de ingratitud, de desesperanza. No, nosotros que conocemos al Señor hemos probado las bondades de Dios, conocemos las respuestas de Dios, vivimos el amor de Dios, estamos llenos de esperanza y sabemos que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y sabemos que si vivimos o si morimos, somos del Señor. Entonces nosotros tenemos que vivir con un ánimo agradecido y eso también lo vamos a contagiar. Contagia alegría, contagia gratitud, contagia esperanza, contagia fe. No seas de la persona que de tu boca sale no sé, si usted supiera, es que yo no puedo, es que mi vida es triste, es que yo no sé nada, es que yo no he podido. Y cada vez que hago es como el pushing back, ¿no? Del boxeo. Eso estamos contagiando. ¿Te digo que digas mentiras? No. Afírmate en lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque es muy diferente decir, ahorita no estoy muy bien, no me siento bien, me estoy enfermo, estoy triste, me está pasando esto, tengo este problema, porque tenemos aflicciones, tenemos problemas, y me pasa esto, pero Dios está conmigo. Pero Dios ha sido bueno, pero Dios ha sido fiel. Pero yo tengo confianza en que Dios va a responder, en que tarde o temprano el Señor me va a dar la respuesta, en que la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y es perfecta. Es diferente vivir recordando
lo que Dios ha hecho. Por eso es que la conquista no había terminado. Por eso es que en tu vida y en mi vida la conquista de la tierra prometida no ha terminado. Mientras estamos aquí, nosotros estamos creciendo en la fe, creciendo en el Señor, siendo moldeados por Dios conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y nos enfrentaremos a la aflicción, a los problemas, a las pruebas, a la enfermedad, a situaciones que no nos gustan, pero también disfrutaremos de las bendiciones, de la alegría, de la provisión, de los momentos que son, uno dice, la pasé tan bien, estuvo todo tan bonito, hoy me siento tan bien, que cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho, uno puede decir, Señor, hoy no me siento bien, pero yo me acuerdo lo que tú has hecho. Yo recuerdo lo que tú has sido en mi vida y por eso yo creo. ¿Cuántos pueden decir hoy, yo creo, yo creo, yo creo, yo le creo al Señor? Yo tengo fe en Cristo, tengo fe y estoy agradecido. ¿Cuántos podemos decir, gracias Señor, gracias, gracias Señor, gracias, gracias, gracias? La conquista no ha terminado, tu caminar sigue, pero en cada paso hay que recordar lo que ha hecho Dios. Por eso Josué le recuerda y le dice, Dios te sacó, Dios te hizo, Dios te llevó, Dios mandó plagas a tus enemigos, no permitió que te maldijeran, sino que te bendijo. Y Dios abrió el camino, abrió el mar delante de ti para que tú pasaras. Cuando estés en momentos de dificultad, de crisis, siéntate a recordar lo que ha hecho Dios y di, tú Señor me sacaste de tal lugar, hiciste esto conmigo, me llevaste para allá, me proviste de esta familia, me diste este trabajo, hiciste, mira a mis hijos, mira esto Señor, gracias Señor, gracias Señor. Dios es bueno con nosotros, Dios es bueno con nosotros. Una de las alegrías que he tenido esta semana. Ustedes saben que yo me robo los testimonios y me robo familias enteras. Entonces, yo siempre le digo a los guerreros que yo soy como que ellos son mi familia y yo soy familia de ellos, ¿no? Entonces, yo le digo a las hijas de Hugo y de Kenia, le digo, son mis hijas. Son 4, yo tengo 4 hijas regadas por el mundo. Aquí hay una. La otra está en Argentina, la otra está en Barcelona, la otra está aquí también en la ciudad de Panamá. Y yo les digo, esas son mis hijas. Y hace unos 10 días creo, nació la nieta más chiquita, tiene 10 días de nacida, se llama Victoria, la nieta de Hugo y Kenia. Ay, yo lo ando celebrando como que es nieta mía. Y cuando uno dice, recuerda lo que hizo Dios, uno también recuerda y uno dice, ¿sabes lo que Dios ha hecho? Ha habido momentos críticos, han tenido problemas mis hijas, han tenido problemas, ha habido circunstancias difíciles, hay crisis en la vida de los guerreros, en la vida mía, en la vida de Ivonne, en la vida de Katia, en la vida de Belinda, hay crisis en la vida de Lesbia, en la vida de Fresia, hay crisis. Hay situaciones complicadas, pero podemos recordar las bondades de nuestro Dios y estar agradecidos, recordando que si Él estuvo conmigo en el pasado, Dios está conmigo hoy y Dios estará conmigo mañana. Segundo lugar, Josué les habla y no solamente les hace un recuento del pasado, sino que les anima a vivir en el presente conforme a Dios. Porque ellos ya estaban en la tierra, se iban a quedar sin el director, sin el general, sin el guía que era Josué, que había sido Josué. Ellos estaban ya por tribus, estaban distribuidos a lo largo de la tierra, tenían la ley de Dios y ellos tenían no solo que vivir recordando que Dios los había sacado de Egipto, que Dios había llamado a Abraham, su padre, y que Dios les había guardado, sino que ellos tenían que vivir el hoy conforme a Dios y no conforme a las directrices del mundo. Era muy complicado. ¿Ustedes saben por qué era complicado? Era complicado porque ellos estaban rodeados todavía había habitando parte de las naciones o de los grupos que vivían en idolatría, que seguían adorando a sus dioses, estaban rodeados de vecinos donde había mucha idolatría,
que adoraban a diferentes dioses, dependiendo de la estación del año, tenían dioses para todos los gustos. Era una idolatría impresionante. Ellos tenían una influencia muy grande. Y en términos de números, ellos eran muy poquitos, aquellos que seguían al verdadero Dios. Y estaban rodeados de gente que no. Y que hacían una presión cultural y social muy fuerte. Y si nosotros traemos esto a nuestro hoy, no es como si nos estuviéramos describiendo a nosotros. No vivimos nosotros rodeados de una presión muy grande en lo social y cultural. No vivimos en un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. No estamos escandalizados por las cosas que están sucediendo a nivel mundial en términos de lo moral, de lo religioso, de lo conductual, de lo político, de lo social. Y si no estamos asustados, deberíamos estarlo. Porque estamos viviendo en un mundo en que la cultura se ha degenerado tanto que los raros son aquellos que promueven lo moral, lo recto, el vivir con determinadas normas y reglas. Somos los que estamos mal. Entonces, la presión que tenemos alrededor de ser como los demás pueblos es muy grande. Y hay todo un movimiento que llega a nuestra mente a cuestionar lo que creemos. Y asómbrese, hay movimientos que están llevando a los cristianos a deconstruir su fe. Así se llama, la deconstrucción de la fe. Gente que dice que es cristiana y comienza y dice, bueno, vamos a deconstruir lo que hemos creído, vamos a quitarlo, vamos a desarmarlo y vamos a ver si realmente lo podemos seguir creyendo. Y comienzan a desbaratar y dicen, no, es que el Antiguo Testamento es para 5,000 años atrás, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, y lo que dice Pablo es que tampoco, porque es que era una cultura que Pablo hace 2,000 años ya no tiene nada que ver con nosotros. Realmente lo que vale para ahora es lo que dice que Dios es amor. Y ese es mi cristianismo, te dicen. Mi cristianismo es que yo creo que Dios es amor y Dios ama, no importa cómo pase, cómo sea, Dios es amor y tenemos libertad para vivir y esa es nuestra fe y Dios nos va a bendecir porque Dios es amor y Dios nos va a dar porque Dios es amor. Y esa cultura o esas premisas suenan atractivas porque apelan al yo, a mi necesidad de vivir como yo quiero y disfrutar de lo que yo quiero. Y que nadie me diga cómo tengo que vivir y que nadie me diga, estás mal, tienes que corregir. Entonces suena bien. Y si encima alguien me dice, es lo que Dios dice de ti, y uno dice, bueno, estamos bien porque entonces yo estoy bien con Dios. Peligroso. Estamos viviendo tiempos peligrosos en lo que a los niños, por eso a los padres no me canso de decirles, padres, tengan cuidado con sus hijos. Enséñenles en casa la palabra de Dios, fórmenlos conforme a la Escritura, a los valores y los principios de la palabra. ¿Por qué? Porque el mundo afuera les dice todo lo contrario. La escuela afuera les dice todo lo contrario. Y ya no, cuando antes nos preocupaba y decíamos, cuando son adolescentes hay que tener cuidado de lo que escuchan. No, ahora desde chiquititos. Y usted encuentra que hay niños de 2 años que les dicen, está bien que tú tengas 2 mamás o 2 papás, no hay problema. Es normal, amor es amor. Entonces, claro, un niño que está en formación su cerebro, toda en formación, él va a absorber y va a creer lo que les digan los adultos y lo va a tomar como una verdad. Por eso es que nosotros cuando pensamos en vivir nuestro presente, tenemos que ser conscientes del presente en el que estamos viviendo. Tenemos que saber cómo se mueve el mundo y cuáles son los peligros a los que nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque la presión, recuerden que les decía, ellos le dijeron a Josué, sí, vamos a servir a Dios. Y unos años después se habían olvidado de esa promesa y estaban viviendo como ellos querían, sin Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué importancia tiene que nosotros vivamos en nuestro presente? Afirma nuestra dependencia del Señor. Si hay una dependencia que nosotros debemos fomentar,
es que nosotros somos dependientes del Señor. ¿Sabe que depender de alguien es sostenerse en alguien para? Entonces, aquellos que de repente usamos un bastón o por alguna situación o una silla de ruedas X, usted depende de eso para apoyarse, para poder movilizarse. Usted depende. Por eso es que hay personas que le dicen, tú eres mi bastón. Pero usted sabe que usted no está llamado a tener como bastón a ninguna persona. Usted no está llamado a depender de nadie que no sea Dios. Y cuando hablamos de la dependencia de Dios, tiene que ver dependencia espiritual, dependencia emocional, dependencia física, dependencia intelectual, dependencia económica. Todas las dependencias que se nos puedan ocurrir, nosotros debemos aprender que nosotros dependemos de Dios. Y hay quienes piensan que porque tienen muchas habilidades y mucha sabiduría y muchas capacidades y muchos talentos, entonces dependo de mis talentos. No, porque tus talentos, tus habilidades, te las ha dado Dios. Entonces, aún tus talentos dependen de Dios. Aún tu sabiduría. El que tú en medio de un mundo, por ejemplo, otra vez es que los tengo enfrente. Yo siempre digo que Ivonne es la mejor veterinaria que hay en Panamá, lo sostengo. Pero imagínense, ella tiene que ser la mejor en un mundo donde hay muchísimos, una ciudad donde hay muchísimos veterinarios, donde la competencia es muy grande. Y ella tiene que esmerarse y esforzarse. Pero además de que ella tiene las habilidades, el recordar las habilidades para hacer esto me las dio Dios. ¿De quién dependo? De Dios. Y cuando uno afirma la dependencia en Dios, camina en rectitud. Respeta las leyes. Respeta a las otras personas. Se maneja con un sentido de autoridad, entendiendo que Dios está por encima de mí y que Dios tiene cuidado de mí y que Dios va a proveer para todo lo que yo necesito. Eso es vivir en el presente. Ellos entraron a una tierra que estaba para cosechar. Así es que ellos llegaron a cosechar, pero Dios les dice, recuerda que las cosechas dependen de que Dios mande lluvia, de que Dios provea para la tierra. Depende no solo de que tú sepas cómo trabajar una tierra, sino que depende de que Dios te da la fuerza, la sabiduría, la capacidad y mueve el ambiente para que tú puedas trabajar y cosechar. En el momento de tu caminar con Dios, tienes que recordar que tú dependes del Señor. Hay gente que es muy inteligente. Yo he conocido gente que tiene muchos talentos, muy inteligente. Muchos de ustedes, yo creo que todos aquí son muy inteligentes. Yo he conocido personas que son multitalentosas y que no conocen al Señor y que piensan y te confirman y que ellos son porque son. Y son lo máximo porque son lo máximo. Dios, si no han entendido que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos al Señor. Nuestro presente en tu caminar con el Señor. Fíjense cómo va ligado con la gratitud y con la fe. Recordar en mi presente que yo dependo del Señor. Por último, después de la conquista, nosotros debemos recordar hacer con Dios un compromiso para hoy y para mañana. Estamos hablando del pasado y del presente, pero el compromiso con Dios tiene que ser para hoy, presente y para el mañana. Josué les dice, yo no sé, esta es la situación en la que estamos, ustedes decidan cómo van a vivir de aquí en adelante. ¿A quién van a servir? ¿Cómo van a diseñar sus vidas? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Era una determinación. Aquí hay un compromiso. Un compromiso implica, usted busca la palabra compromiso, implica contraer una obligación. Por eso es que uno, en paréntesis, uno no se debe comprometer para casarse sin estar seguro. Porque es contraer una obligación. Y uno dice, bueno, no importa, se rompe el compromiso porque todavía no nos hemos casado. Pero es que desde el compromiso hay una obligación que se contrae.
Y contraer una obligación tiene que ver con que yo me comprometo, yo hago la promesa, yo tomo la decisión, la determinación de vivir de esta manera, de servir a Dios. Cuando el profeta Daniel es llevado a Babilonia, en Daniel capítulo 1, el verso 8, dice que fue llevado a Babilonia, y él dice, hay un texto que es maravilloso, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tendría, se calcula que entre 15 y 17 años. En otras palabras, la edad no es una limitante para comprometerse con Dios. Tenía entre 15 y 17 años y dice, él propuso en su corazón, tomó un compromiso, contrajo una obligación consigo mismo de que él no se iba a contaminar. Hablando de esta influencia, imagínense, él solito con 3 amigos en una corte, en una escuela, en una academia de un rey pagano donde se formaban hechiceros, brujos, adivinadores, de todo, sabios, de todo se formaba, y comían comida que se les sacrificaba a los ídolos. Y él dice, propuso en su corazón, ahí adentro, él tomó una obligación consigo mismo y dijo, yo no me voy a contaminar. Es lo mismo que hace Josué, contrae una obligación. Él dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Está hablando del presente y del futuro. ¿Cuál es tu compromiso con el Señor? Puedes decir, en mi vida yo contraigo el compromiso de vivir para Dios, de caminar con Dios, de no contaminarme, de vivir conforme a las Escrituras. Tengo ese compromiso con Dios. Tengo el compromiso, adquiero el compromiso de servir a Dios. Y a veces recuerdo personas que a lo largo de los años, recuerden que tenemos como 30 años de pastorado, en alguna ocasión decirle a personas, mira, te necesitamos para el ministerio de niños, para que puedas ayudar, o tal ministerio, o lo que sea, cualquier ministerio. Y muchas veces me han surgido personas que me dicen, sí, pero mira, yo puedo un domingo cada 3 meses, porque hay otros domingos que yo me voy para no sé dónde, y otros domingos me voy para no sé dónde, hay otros domingos que me gusta irme a otra iglesia porque yo tal cosa, y tal, y uno se queda así y dice, pero ¿desde cuándo acá los compromisos con Dios son selectivos, son aleatorios y son a mi parecer? Una cosa es decir, pastora, ahí yo no me siento bien sirviendo con niños porque yo creo que yo les voy a dar con la correa. O yo no, todavía estoy muy nuevecita, pastora, todavía no me ponga ahí porque, ¿no? O como me dijo Erika Almanza, dice, pastora, usted póngame a hacer lo que quiera, pero nunca se le ocurra ponerme ahí arriba. Nunca. Nunca. ¿Y dónde hará que ahora la tengo que bajar? Porque está en contraer un compromiso. Y si tú dices, yo voy a servir al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor, tienes que servir al Señor siempre. En tu casa, ¿cómo sirves al Señor? Criando a tus hijos en la fe, tú creciendo en la palabra, creciendo en la oración, teniendo una vida de testimonio para Dios, siendo una persona que en tu corazón ama y adora a Dios, no alabar a Dios el domingo en la mañana. Que tu vida sea una vida de adoración, que tu vida compartas el evangelio con aquellos que no conocen a Cristo. Eso es contraer una obligación de vivir para Dios como discípulo, no solo como creyente. Y en eso hemos estado estudiando en los últimos meses. Y el pastor Hugo creo que nos mandó un estudio de la diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Porque creyentes, uno puede decir, somos todos los creyentes los que decimos, sí, yo creo en Jesús. Y el mundo está lleno de creyentes, de gente que cree en Dios, que cree en Jesús. Pero ¿cuántos discípulos hay? Jesús no dijo, vayan y hagan creyentes por todas las naciones. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Porque un discípulo es un alumno. Es alguien que replica lo que enseña el maestro. Es alguien que vive lo que enseña el maestro. Y es alguien que lo aplica en su vida. Y es alguien que enseña a alguien más a ser discípulo. Esta es la cadena del discipulado.
Los discípulos de Jesús seguían a Jesús, obedecían a Jesús, conocían la palabra con Jesús y vivían conforme a lo que Jesús les enseñaba. Eso es ser discípulo. Entonces, cuando nosotros contraemos con el Señor, hacemos un compromiso y le decimos, yo te voy a servir, no quiere decir servir es venir y hacer algo. También eso es servir, hacer algo en el templo. El servir tiene que ver con quién soy para Dios todos los días, donde quiera que yo estoy. Somos discípulos. El contraer un compromiso implica vivir por fe en un mundo sin fe. Y ese es uno de los más grandes desafíos. Es afirmar mis valores en la palabra, mis principios en la palabra. Ser conscientes que queda un mundo por conquistar. Él está diciendo, la conquista no ha terminado, todavía hay gente aquí, todavía hay lugar que hay que conquistar. Les decía, hasta el rey David terminó conquistando Jerusalén. Muchos años todavía ellos seguían conquistando. En tu vida todavía hay territorio por conquistar. Apenas estás comenzando, apenas estamos comenzando, no importa la edad. Dios todavía tiene tierra para darte. Dios todavía tiene bendiciones, tiene promesas para cumplir. Dios es un Dios de pactos que cumple sus pactos, cumple su promesa, cumple su palabra. Y Dios está contigo para cumplirla. Y eso implica que vas a vivir en un mundo donde no hay fe. Y entonces, ¿cuál va a ser tu compromiso? ¿Cuál va a ser mi compromiso? Usted sabe que uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos, y esto lo digo mucho, y nunca quiero sonar como que no me gusta que la gente se divierta, no. Yo creo mucho en las vacaciones, en el paseo, en el tiempo de... Dice la Biblia que Dios hizo el mundo en 6 días y descansó un día. Es parte de cómo Dios nos ha diseñado para que tengamos tiempos de descanso. Pero a veces nosotros como creyentes tenemos más tiempos de descanso que tiempos de servicio a Dios, que tiempo de comunión con Dios, que tiempo de compromiso. Porque cualquier cosa que nos surge, que implique la diversión, el placer, el disfrute, el vámonos a comer a la playa, vámonos a la playa, y vámonos aquí, vámonos aquí. Y este es un mal de las iglesias en ciudades como la nuestra. En ciudades, países donde hay pobreza, donde hay persecución, donde cierran las iglesias, donde persiguen a los cristianos, donde los cristianos no se pueden congregar, no encontramos este problema. Este es un mal del desarrollo. Es influencia de la cultura. Entonces me dice, Erika, entonces que no puedo pasear, no puedo irme de vacaciones. No, podemos hacerlo, pero hay que poner en una balanza. ¿Qué está pesando más en mi vida? ¿Mi tiempo de disfrute, de pasar con la familia, de disfrutar y todo, o mi tiempo en el que tengo un compromiso con Dios? Vivir un mundo por fe, en un mundo sin fe, por fe. ¿Cómo oirán, dice la palabra, cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo vendrán a Cristo si nosotros mismos estamos tan ocupados en pasarla bien y entendemos que la bendición de Dios es que Él me dé para pasarla bien y que Dios me dé para que yo tenga y para que yo disfrute? No, el Señor nos va a bendecir de todas maneras y te va a dar tiempo para disfrutar. Pero escribió el predicador, hay tiempo para todo. Hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. Y nosotros tenemos un tiempo probablemente limitado para vivir en nuestro presente por la fe, para Dios. Hacer un compromiso. ¿Cuál es el fin del discurso de Josué? Hacer un llamado a servir al Señor. Puedes decir hoy, no sé lo que venga, pero mi casa y yo serviremos al Señor. No sé cuánto me cueste, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y algunos me dirán, pero es una decisión individual, yo no puedo obligar a que mi familia sirva al Señor. Pero comienza con tu decisión individual. Y tú serás esa luz, esa lámpara en tu casa, para que tu casa se vuelva al Señor. No ha terminado la conquista, no ha terminado lo que Dios está haciendo,
no ha terminado lo que Dios va a hacer. Dios sigue abriendo puertas para ti. Dios sigue dando y poniendo territorio delante de ti. Es el momento de decirle, Señor, yo quiero vivir, quiero recordar lo que tú has hecho. Quiero ser consciente de mi presente para depender de ti, pero quiero tener un compromiso contigo también para el futuro. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quiero invitarte a que puedas allí con el Señor decirle, Señor, necesito realmente entender que todavía hay mucho más, que hay tierra por conquistar, que hay logros que alcanzar, que hay situaciones que vencer, que hay estados de ánimo que tengo que cambiar, que hay compromisos que tengo que hacer. Dile, Señor, ayúdame a no vivir conforme a mis deseos, a mis anhelos, sino que mis anhelos estén supeditados a los tuyos, que mi voluntad dependa de tu voluntad, que lo que yo emprenda esté relacionado contigo, que tú seas el sostén de mi vida. Mi vida, mis sueños y todas mis ilusiones, mi pasado, mi presente y el mañana, lo que he obtenido y lo que de alcanzar. Dile al Señor, Señor, yo te entrego todo. No me quiero Decidido entregarlo a ti, Señor, para que seas dirigiendo tú mi vida, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Dirige mis pasos y enséñame a crecer. Ayúdame a hacer tu voluntad. Transforma mi vida y enséñame a adorar, pues todo es tuyo. De lo que me has regalado te daré. Mi vida, mis sueños y todas mis ilusiones, mi pasado, mi presente y el mañana, y lo que de alcanzar. Todo he decidido entregarlo a ti, Señor, para que seas dirigiendo tú mi vida, pues todo es tuyo. De lo que me has regalado te daré. Dirige mis pasos y enséñame a crecer. Ayúdame a hacer tu voluntad. Forma mi vida y enséñame a adorar, pues todo es tuyo y de lo que
me has regalado te daré, pues todo es tuyo, y de lo que me has regalado te daré. Señor, te decimos en esta hora, te decimos, Señor, queremos entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos a caminar por fe en un mundo donde no hay fe. Enséñanos a vivir en total dependencia tuya. Enséñanos a caminar con gratitud aún en medio de la tormenta. Recuérdanos tus bendiciones para que aumente nuestra fe. Ayúdanos a ver la vida como un todo en tus manos y no solo como pequeños momentos de alegría o frustración, sino que pongamos nuestra confianza en ti en todo momento. Y en esta hora, a ti que estás enfermo, que el Señor ponga su mano sobre ti y te sane. A ti que estás desanimado, que el Señor ponga su mano sobre ti y te consuele, te anime, te recuerde lo que Él ha hecho en tu vida. A ti que tienes planes para el futuro, que el Señor te ayude a poner tus planes en las manos del Señor para que sean sus planes y no los tuyos. A ti que te cuesta comprometerte y tener una vida comprometida, no con el mundo, sino con el Señor, que el Señor te ayude a comprometerte cada día. Que podamos decir como iglesia, mi casa y yo serviremos al Señor. Caminaremos en tus pasos, recorreremos el sendero que tú nos marques, pasaremos por el mar cuando se abra, pasaremos por en medio del fuego y no nos quemaremos, porque tú estás con nosotros todos los días. Tú no nos dejas, no nos desamparas. Señor, fortalece nuestra fe, levanta nuestro ánimo, ayúdanos a caminar contigo y ayúdanos a ser discípulos, no creyentes, a ser discípulos, Señor, caminar contigo, obedecer tu palabra y compartirla con aquellos que hoy necesitan escuchar tu mensaje. Oramos por aquellos, Señor, que hoy no están aquí. Bendice a los que están de viaje, guarda a los que están de viaje. Pon tu mano sobre aquellos que están enfermos. Habla a los corazones de aquellos que están desanimados. Habla a aquellos que tienen problema de compromiso contigo. Porque tú eres Dios bueno y tú nos amas a todos. Y tú tienes cuidado de todo tu pueblo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a levantar.